Capítulo 4. Los forajidos toman partido. Las tropelías cometidas por las tropas francesas se propagan como la pólvora por toda la península ibérica y Europa, desde el Algarve hasta Moscú. El único país que se le resistía al pequeño emperador corso era el Reino Unido. Por tal razón el papel de las innumerables bandas de bandoleros que operaban desde la serranía de Cádiz hasta los Pirineos toman una incisiva e incipiente notoriedad en la sociedad con el fin de hacer justicia y ajusticiar al malhechor. Ante el descalabro social y legal que supuso la invasión napoleónica, la Banda del Tuerto cada vez recibía más y más quejas a través de sus contactos o familiares sobre los abusos que cometían algunos miembros que pertenecían a los llamados poderes fácticos. Además, la banda, a causa de la invasión francesa, no paraba de engrosar sus filas con gente que decía que era mejor morir luchando contra el invasor francés y los terratenientes que vivir esclavizados y subyugados de por vida. Montados en los lustrosos caballos franceses, que la banda había birlado al ejército de Napoleón, los más de 70 bandoleros, entre los que había timadores, embaucadores, atracadores, chorizos, sacres, ladrones de poca monta y gente a la que la oligarquía les habían robado todo lo que tenían, incluso la dignidad, y que aún sabiendo que la pertenencia a un grupo de bandoleros significaba arriesgar la vida o enfrentarse a largas condenas de cárcel o al temido muro de los fusilamientos, cabalgaban orgullosamente en formación de a dos para unirse a las tropas inglesas y luchar por su pueblo. Aquellos hombres y mujeres, aunque pocas aún, se iban uniendo a la Banda del Tuerto y a otras bandas siguiendo a sus maridos o novios a quienes la vida les había envilecido desde la infancia que la vida les había robado por la necesidad que tenían los padres de ponerles a trabajar a una temprana edad para que ayudaran económicamente al núcleo familiar. Todos ellos, hombres y mujeres al igual, se habían forjado ellos mismos, convirtiéndose en gente tosca y dura como la piedra de la cantera, y a lomos de aquellos corceles mostraban los rasgos inequívocos del bandolero, hombre bronceado, pendenciero, chulo y arrogante, luciendo unas patillas anchas que cubrían las mejillas, con la faca colocada a un lado de la faja y el trabuco al otro lado, y ellas, duras como el acero, no se intimidaban ante nada ni ante nadie, y cuando era necesario tampoco. Rehuían la lucha cuerpo a cuerpo, por lo que eran más temidas que los propios bandoleros. Gente aquella despiadada con la burguesía, nobles y clérigos, clase esta codiciosa y sin escrúpulos que exprimían a la clase más baja, que siempre eran los mismos, los obreros y campesinos, apropiándose de lo que habían ganado con el sudor de su frente y con la sangre y lágrimas derramadas, lágrimas de ver a sus hijos, aún niños, como morían de fiebres o porque se les caía el carro encima mientras cosechaban o porque alguna alimaña les mordía tratando de defender al rebaño de ovejas del señorito de turno contrayendo la rabia u otras enfermedades aún más atroces. Pero aquellos hombres, y no tan hombres, antes de convertirse en bandoleros y desaparecer de sus pueblos se cobraban las venganzas a la luz de la luna, ocultos en alguna calle oscura, esperando a que su presa regresara a casa solo para meterle la faca hasta el esternón. Por supuesto que eran despiadados y crueles con los que les habían humillado, vilipendiado y robado, pero, ¿qué otra salida tenían sino hacerse bandoleros y vivir como los animales salvajes escondidos en las cuevas o en la espesura de los bosques? Y tales jinetes, que no sabían lo que era guerrear, armados de fusiles y bayonetas que habían robado a los soldados franceses, trotaban en formación, orgullosos por primera vez en su vida de ir a luchar por su pueblo para después enfrentarse a las veleidades sociales de un orden social que era totalmente injusto. Al cruzar por el centro de Baracaldo, rumbo a la campa del Carmen de Sestao, donde se erigía la ermita de San Nicolás, lugar de peregrinación de los palangreros y pescadores de la zona, la gente se agolpaba para ver pasar a aquellos forajidos a los que vitoreaban y alababan, lo cual les ponía la piel de gallina porque por primera vez en su vida se sentían queridos y de utilidad. Al llegar a el desierto, vadearon el río Galindo por la Vega Nueva, zona de Simondrogas, con marea baja, sorprendiendo a los horticultores que estaban recogiendo hortalizas y verduras en las innumerables huertas de la ribera del río Galindo, que se quedaron totalmente boquiabiertos porque nunca antes habían visto a la famosa Banda del Tuerto. Unos pocos, entre ellos Tricio Carcedo de Sestao, se dirigieron a Urbinaga, lugar que Macías había escogido para establecer el cuartel general, ya que desde allí se divisaba y controlaba la Vega del Desierto, lugar que las tropas de Napoleón debían cruzar para atacar Sestao, teniendo el río delante como barrera arquitectónica natural. El resto de los forajidos se instalaron en las cuevas de Chavarri y en el convento carmelitano de San José de la Punta, conocido como el convento del Santo Desierto de la isla, que se edificó en 1719 en el lugar donde se encontraba la ermita de San Nicolás.
La aldea de Sestao era en la antigüedad un punto estratégico de la comarca porque desde su cima se controlaba el paso de tropas, gente y barcos que se dirigían a Bilbao, siendo muy conocido este importante enclave por la batalla que tuvo lugar entre los godos que vinieron del norte de Europa y que se adentraron por el Abra, viendo a su paso por Portugalete la temida Torre de Salazar, que al estar custodiada por muchos soldados decidieron no desembarcar en dicho lugar y seguir ría arriba hasta la dársena de la Benedicta, donde desembarcaron porque el lugar estaba desprotegido, ya que solamente había un par de caseríos en las laderas del monte Sexto o Sesto, y como estaban necesitados de víveres y agua subieron monte arriba en busca del sustento necesario para proseguir su singladura. Al llegar a la cima del monte Sexto vieron una pequeña ermita y un par de caseríos, pero no había ni rastro de la gente que vivía allí. Sexto parecía una aldea fantasma, aunque no lo era porque los vascones, comandados por el jefe de la guardia de la Torre de Salazar, les estaban esperando escondidos detrás de la ermita armados hasta los dientes con hachas, espadas y porras para atacar a aquellos intrusos que se querían apoderar del lugar. Tal encuentro dio pie a la primera batalla contra los godos en la que el conde Falcón que comandaba a los godos perdió la vida, por tal motivo su mujer Godina ordenó que se le enterrara en la pequeña ermita que había en la cima, ermita que daría paso a la construcción de la iglesia de Santa María de la Anunciación. El nombre de Sexto o Sesto fue cambiado por Sestao, que pasó a ser concejo independiente el 25 de diciembre, día de Navidad, de 1805 bajo la batuta del primer alcalde del concejo don Francisco de Velasco, quien lideró la salida de la aldea de la mancomunidad de los tres concejos del Valle de Somorrostro, Santurce Ortuella, Valle de Trápaga y Sestao, mancomunidad que celebraba las juntas municipales en la ermita de San Bernabé de Urioste. Sestao, que era un monte lleno de campas y huertas, tenía una población de unas 340 almas y se dedicaba a la agricultura y a la ganadería. En aquel entonces albergaba unos 70 caseríos, Helguera, Castaños, Chavarrieta, Villate, De Roca, Santa Rosa, Torronteji y Quindos, y otros muchos que servían de fortificación cuando Sestao era atacado, construidos con la piedra que los canteros sacaban de una pequeña cantera sita en la Vega Nueva. Sus edificios más notables eran la iglesia de Santa María, el convento de la Punta y la Joya de la Corona, la casa torre que fue diseñada y edificada por mandato de Juan López de Salazar, que casó con María de Sexto, viuda rica de la aldea. Esta maravilla de la arquitectura sería reformada en el siglo XVI, añadiéndola 4 torreones góticos. Lamentablemente fue destruida en 1931. En el año que nos ocupa y preocupa, 1808, las riendas de Sestao estaban en manos del nuevo alcalde Pedro de Velasco, hermano del anterior regidor, quien, con la ayuda de Macías y los hombres de Wellington, intentaba organizar la defensa de la pequeña aldea contra el ejército de Napoleón. Ni qué decir tiene que tanto el alcalde como la gente de Sestao no escatimaron en gastos y esfuerzos por lo que respecta a la manutención de todos los miembros de la resistencia que habían acudido a Sestao a luchar contra Napoleón, sacando de los graneros toda la harina de borona que tenían para darles de comer, yendo hasta Urbinaga todos los días que las tropas de Macías estuvieron acampadas en Sestao cargados de patatas, hortalizas, verduras y corderos, ya que eran conscientes de que el regreso de las tropas napoleónicas suponía volver a estar subyugados a un tirano aún peor que la clase dirigente de aquel entonces. Tricio estaba contento porque después de haber estado en busca y captura durante mucho tiempo podía reunirse de nuevo con su familia, aunque también estaba muy preocupado porque la batalla del desierto se presumía que iba a ser muy sangrienta y estaba seguro de que el ejército de Bonaparte no iba a deshacerse de la pequeña zona industrial de la margen izquierda donde se asentaban varios pequeños astilleros, fraguas, forjas y ferrerías sin luchar, matando a muchos de aquellos que todos los días cruzaban la ría o cabalgaban o andaban hasta la campa de la Punta desde todos los rincones de la geografía de Vizcaya armados con guadañas, hoces, martillos, hachas, cuchillos y garrotes para unirse a la causa y luchar contra el invasor. En unos pocos días la población de Sestao se duplicó. Ante tal superpoblación Macías, con la ayuda de un lugarteniente del duque de Wellington, organizó las laderas de las campas que se desplegaban desde la Punta hasta Portopín, convirtiendo dichas laderas en una gran fortaleza, colocando la media docena de cañones de la que disponía escalonadamente para combatir al ejército francés cuya llegada era inminente, posicionando a la infantería y a la caballería a lo largo del río Galindo. Además, Macías estaba preocupado por la baja moral de la gente, por tal razón pidió a los chistularis de la margen izquierda que se unieran a la causa tocando el chistu y tamboril por las mañanas y al atardecer para que la gente no se viniera abajo y así mantener la moral alta. Su llamamiento fue un éxito,
ya que más de 30 chistularis, que no paraban de tocar, acudieron a Sestao. Al anochecer, esos 4 días de calma tensa que duró la espera, la pequeña aldea estaba iluminada por los 4 costados por las muchas hogueras que la resistencia vasca encendía para cocinar la comida del día siguiente en las pucheras caseras fabricadas con remaches. En la madrugada del 29 de julio de 1808 se oyen los estruendosos tambores gabachos. El redoble es tan fuerte y ensordecedor que todo el mundo piensa que vienen más de 2000 soldados y que aquella batalla va a ser una auténtica carnicería. Todos los que están a cubierto en las trincheras de la margen izquierda del río Galindo se santiguan y encomiendan sus almas al Señor y a la Virgen. Se comienzan a divisar los primeros soldados de infantería que empiezan a posicionarse a lo largo y ancho de la explanada del desierto para atacar. Los tambores dejan de sonar y la infantería y la caballería toman posiciones delante del maltrecho puente de madera de la punta, fuera del alcance de los cañones de la resistencia vasca. La poca artillería gala se queda en la retaguardia. Los soldados vascos no dan crédito a lo que ven, haciéndose un gran silencio porque delante de ellos no hay más de 150 soldados. Macías pide a su corneta, uno de Zorroza que había desertado del ejército, que toque generala y que permanezcan en posición porque piensa que es una estratagema para que salgan a combatir a campo abierto. No se fía, cree que detrás de la abundante vegetación hay más soldados escondidos. En ese momento de incertidumbre, alguien que ha llegado en un bote desde Luchana sube hasta el puesto de mando situado en Portopín gritando: «Vengo en nombre de José Luis Pauer Echevarri y quiero hablar con el comandante al mando de este puesto para informarle de que solamente viene una compañía porque el conde de Merlín, Christophe Antoine, capitán general, y el general Villate están preparando algo gordo». Luis cree que quieren hacerse con Bilbao, por lo que le ordena que no entre en combate si no es necesario y que reserve a todos sus hombres para la batalla de Bilbao y que deje aquí una guarnición para proteger y asegurar la zona. Macías entonces decide enviar un par de salvas de cañón a los soldados franceses que no llegan a alcanzarles porque están fuera de tiro, ordenando a sus soldados que se hagan ver y oír gritando con el fin de intimidar a las tropas francesas cuyo comandante, viendo que no puede hacerse con Sestao, da la orden de retirada, siendo consciente de que no se trata solamente de luchar contra 2 soldados bien armados que tiene delante, sino contra la gente de Baracaldo y de otros pueblos limítrofes que han venido a apoyar y a luchar con la resistencia vasca. En ese momento el griterío es impresionante, oyéndose irrincies por todos los puntos cardinales. Por tal razón, el día de San Pedro se tomaría como el patrón de la aldea para que aquella batalla sin víctimas, corta pero intensa, fuera recordada generación tras generación. A partir de la batalla de Sestao el concejo crecería como la espuma porque la producción de sables y armas se dispara debido a las guerras napoleónicas, necesitando la industria de la margen izquierda más mano de obra, dando paso esta bonanza económica a la construcción de casas en la Vega Nueva, Simondrogas, y Urbinaga, asentándose varios talleres y pequeños núcleos industriales en la Vega Vieja, Galindo, y en la isla, zona de la fábrica de ACB, la Naval y la Punta, ostentando Sestao en aquellos años en la zona del casco la iglesia de Santa María, una escuela, la casa Torre de Sesto, una casa hospital, la ermita de San Pedro, una bodega taberna y la taberna del casco, en la zona de Beurco, zona donde confluyen los ríos Bayonti y Galindo, donde está actualmente instalada la depuradora, había una casa, una taberna y una barca que cruzaba a la gente de un lado a otro del río. En la zona de la Punta estaba la casa Venta, la barca Pasaje y el convento del Santo Desierto. En Galindo solamente había una casa taberna apodada La Casilla y en las demás zonas, Mar Gonzaga, Cueto, Portopín, Urbinaga, Aceta, Hondojeda y Juncales, había algunos caseríos dispersos.